Hola estimados colegas, ¿cómo están? Muchas gracias por atender este video. Esto va dedicado especialmente para ustedes, los docentes que trabajan con nosotras, las asesoras de inclusión en el programa PAEDIS, programa para estudiantes con discapacidad. Bien, esta presentación es breve, solo para que podamos aunar criterios, ¿no? Y comprender cuáles son los propósitos pedagógicos que hay detrás tanto de la tutoría como de la ayudantía, ¿no? Entonces, este video va dedicado para ustedes dos. Hay colegas acá que están trabajando como tutores y también como ayudantes, ¿no? Algunos estudiantes. Ese va a ser el inicio de esta presentación para luego avanzar a las barreras del aprendizaje, que son muy importantes de observar, puesto que es un trabajo que ustedes después van a tener que realizar a través de la bitácora de ayudantía. Finalmente vamos a hablar sobre la remuneración, que es algo importante. Yo sé que estaba al debe, puesto que me faltaba información para poder explicarles con claridad cómo se va a llevar a cabo. Partimos entonces hablando sobre las tutorías y las ayudantías. Ambos procesos, ambos roles que ustedes pueden cumplir, ¿verdad? Tienen el mismo propósito, que es brindar apoyo necesario a los estudiantes con discapacidad, ¿verdad? Detectando cuáles son sus principales barreras para el aprendizaje, para luego entregarles recursos adicionales a estos estudiantes, que estos recursos les permitan finalmente permanecer en la carrera, ¿verdad? Tener un progreso y finalmente titularse, ¿no? Que es el propósito de este programa. Entonces, hablemos de los docentes que están cumpliendo el rol de tutor. Bien, los recursos adicionales que entregan estos docentes son distintos a los de la ayudantía, puesto que el tutor tiene un carácter formativo. El tutor ayuda al estudiante PAEDIS a poder movilizarse dentro de la sede y gestionarse como estudiante, ¿ya? Este es un proceso que dura un semestre completo, en el que el tutor va a ir monitoreando, ¿verdad?, a su estudiante una vez a la semana, cada 2 semanas, ahí depende del caso, ¿verdad? Y el propósito entonces es conversar con este estudiante, conocer cuál es su realidad dentro de la sede y brindarle ciertas ayudas, por ejemplo, psicológicas, socioemocionales, para resolver casos, situaciones que le vayan surgiendo a lo largo de su carrera, ¿ya? Además, es súper importante que si usted como tutor reconoce, por ejemplo, que el estudiante no sabe justificar sus inasistencias, o no sabe cómo pedir ayuda a un profesor, o no sabe cómo acercarse a PAEDIS para pedir una ayudantía, ahí es donde entra entonces la tutoría, ¿no? Este es el rol que cumple el profesor que acepta este trabajo. Y por otro lado, nos vamos a la ayudantía. La gran mayoría de ustedes que van a recibir este video son profesores que están trabajando en la ayudantía. Acá hay un carácter académico, ¿sí? Nos focalizamos entonces en reconocer cuáles son estas necesidades específicas para aprender y trabajarlas a través de técnicas de estudio o a través de preparaciones de material, o usted también puede hacer algunas adecuaciones para que en el fondo el estudiante sea capaz de darle respuesta a usted y demostrarle que sí aprendió, ¿ok? Entonces, si nos fijamos, los tiempos de trabajo son distintos. Para el caso de la tutoría es todo un semestre. Para el caso de la ayudantía son 4 horas pedagógicas por experiencia de aprendizaje. Y así es como entonces hacemos las divisiones de roles, ¿no? Por supuesto que puede ocurrir que el profesor que está haciendo una ayudantía de pronto reconoce que el estudiante tiene una necesidad socioemocional o una necesidad para gestionarse como estudiante. Sí, el profesor que hace ayudantía puede, ¿verdad?, ayudarle en este aspecto. Y viceversa. Eso sí, hay que considerar que el profesor tutor no puede enseñarle o preocuparse del estudiante en otros aspectos que no sean pertenecientes a su propia asignatura. Por ejemplo, un profesor que sepa hablar inglés no puede ayudarle al estudiante en sus tareas y en sus trabajos de inglés, puesto que tiene que ser el docente que le hace clase a este estudiante que lo haga. ¿Por qué? Porque es el docente el que conoce cómo ha ido el trayecto de este estudiante a lo largo del año, a lo largo del semestre, y es el docente el que conoce las metodologías, etcétera, etcétera. Entonces, ojo ahí con mezclar los terrenos, ¿no? Es importante hacer esta distinción. Bien. Ahora pasamos a un tema muy relevante. Reconocer cuáles son las principales barreras para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Yo las dividí en 3 categorías
¿verdad? Y que tienen que ver con distintas facetas de nuestro trabajo. La primera, que tiene que ver con el entorno físico, tenemos que cerciorarnos de ciertas cosas. Por ejemplo, para nuestros estudiantes con problemas motores, con discapacidades físicas, con hipoacusia o incluso estudiantes con discapacidades intelectuales, es importante que nos cercioremos de que estén en un buen lugar de la sala, que haya buena iluminación en la sala, que tenga un buen puesto, que el estudiante lo pueda ver, lo pueda escuchar sin ninguna dificultad. Y después ya entrando a hilar fino, ¿verdad? Es importante también que miremos nuestros instrumentos, que nuestras guías, que nuestras evaluaciones tengan un tipo de letra, un tamaño que sea accesible para nuestros estudiantes. Y finalmente, considerando especialmente a todos nuestros estudiantes que son del trastorno de espectro autista, hay que considerar que el nivel de ruido es importante de cuidar, puesto que este tipo de trastorno, ¿verdad?, presenta hipersensibilidad al ruido. Y entonces podemos experimentar estudiantes que se descompensan si es que no somos explícitos en cuidar el ambiente de la sala. Por último, es muy relevante normar el acceso a la tecnología, puesto que sabemos que el espectro autista tiende, ¿verdad?, a aislarse y entonces se queda en el teléfono pegado sin considerar lo que está ocurriendo en la clase. Bien, después de ver todo, asegurarnos de que todo esto esté en orden, vamos a ir a reconocer las barreras para el aprendizaje que están alojadas en nuestro trabajo. Nosotros como profesores muchas veces cuando diseñamos nuestras clases o nuestras evaluaciones, nuestras actividades, sin darnos cuenta podemos generar barreras para el aprendizaje. Por lo que les pido que observen y analicen algunos de estos elementos. Cuando usted organice su clase, en los tiempos de ella, en el inicio, el desarrollo y el cierre, fíjese sobre todo en el cierre si el estudiante PAEDIS es capaz de finalizar la clase como usted lo propone, si es capaz de resumir los contenidos más importantes de esa clase, si es capaz de generar una última reflexión, si es capaz de hacer la última actividad que usted propone. ¿Por qué destaco el cierre? Porque ese es el momento más relevante para el aprendizaje de la clase, porque es ahí donde se fijan los aprendizajes que fueron considerados significativos por su estudiante. También es muy relevante mirar y analizar cómo estamos planificando los tiempos, ya sea de la clase, de las evaluaciones, de las guías e incluso del trabajo en equipo. Cuando no explicitamos cuánto va a durar algo, eso, el no explicitar, se puede convertir en una barrera. Entonces, siempre es importante que en nuestras evaluaciones o en nuestras guías coloquemos un aproximado de cuánto tiempo va a tardar realizar esa actividad, ¿ya? En el caso de los trabajos en equipo o de los trabajos en grupo, también es importante determinar los tiempos. Para esto tenemos algunos recursos que podemos ocupar. Por ejemplo, carta Gantt, planificación, cronograma, o incluso le podemos pedir a los mismos estudiantes que de manera autónoma, ¿verdad?, dividan los tiempos de trabajo. Pero hay que poner sobre la mesa cuánto van a tardar las cosas, puesto que si no hacemos eso, los tiempos quedan muy laxos, las actividades pueden perderse, ¿verdad? Y ahí se generan entonces barreras para aprender. También le pido que se fije en las metodologías, sobre todo cómo nosotros modelamos el trabajo grupal. Hay muchas veces que dejamos a los chicos solos y decimos trabajen en grupo, pero en realidad no les enseñamos cómo es trabajar en equipo, que hay que asignar roles, que hay que asignar responsabilidades, que hay que planificar el tiempo de trabajo. Entonces hay que ir reconociendo estos aspectos. Finalmente, en cuanto a las evaluaciones, que es un tema sensible, no solo para el estudiante PAEDIS, sino para nuestros estudiantes en general, recordar, ¿verdad?, lo que hay que hacer para lograr una evaluación que sea pedagógicamente válida. Siempre hay que modelar lo que queremos que el estudiante logre, así como nuevamente explicitar el tiempo que va a demorar este trabajo. Cerciorarse de que las instrucciones sean claras, sean precisas, estén bien redactadas.
Y finalmente, considerar que vamos a tener estudiantes que van a tener dificultades para demostrar que saben de una sola manera. Por lo que hay que abrir el espectro y buscar una, dos o más formas para que el estudiante nos pueda demostrar lo que sabe. Este aspecto es difícil, pero usted siempre puede contar con mi apoyo y el de la profesora Marcela para realizar este proceso que a veces puede implicar hacer adecuaciones. Y por último, nos vamos a las barreras para el aprendizaje actitudinales. ¿Con qué tiene que ver esto? Tiene que ver tanto con el estudiante como con el docente. Hay veces que tenemos creencias personales, prejuicios u otras ideas con respecto a diagnósticos de estudiantes o a las capacidades que tienen nuestros estudiantes y viceversa. Hay veces que tenemos estudiantes que tienen creencias sobre nosotros porque quizás otros estudiantes les contaron cómo éramos en clase. Entonces, a veces la primera instancia de ayudantía o la primera instancia de tutoría se puede tratar de ir despejando estas creencias, estos mitos, ¿verdad? Para poner sobre la mesa la verdadera información, para también darle espacio al estudiante y al docente para hablar, para expresarse, para explicarse y así entonces despejar las dudas. Dentro de las barreras actitudinales hay una barrera que es muy potente y que tiene que ver con el autoconcepto o la capacidad o lo que cree el estudiante de lo que es capaz de hacer, ¿no? La autoestima académica es realmente una barrera para el aprendizaje y aquí es donde a veces el profesor no puede solo y necesitamos ayuda de otros profesionales como psicólogos, etc. Para todos estos problemas, sobre todo las relaciones sociales dentro del curso o problemas de autoestima, depresión, angustia, contamos con la UAB, la Unidad de Apoyo a Bienestar Estudiantil. Entonces usted mediante la profe Marcela o mediante mi persona puede levantar estas alertas para que entonces la UAB pueda trabajar con este estudiante y superar estas barreras. Bien. Dicho esto, nos vamos entonces con el llenado de la bitácora. ¿Qué es la bitácora? Es una suerte de informe, un reporte que usted va a entregar al final del proceso, tanto de tutoría como de ayudantía, en la que usted va a hacer una suerte de resumen, de síntesis de cómo fue dicho proceso. Acá tengo una pequeña fotografía, una imagen referencial del archivo en el que usted acaba de tener que declarar cuáles fueron las barreras para el aprendizaje que usted reconoció del estudiante, esos obstáculos, y también entonces cuáles son esos facilitadores. Algo muy relevante de la bitácora son las observaciones finales que puede hacer el docente. ¿Por qué? Porque esta información va a ir trascendiendo con los años y de ese modo podemos hacerle seguimientos a estos estudiantes del PAEDIS desde cuando comenzaron a cómo terminaron, reconociendo en qué ha mejorado, cuáles son sus desafíos, etcétera, etcétera. Este llenado de bitácora, vuelvo a reiterar, es al final del proceso y va a ir adjunta a este correo con este video. Y por último, lo prometido es deuda sobre la remuneración. Bien, la hora de ayudantía y la hora de tutoría se paga con el nombre de bono ayudantía. El valor de esta hora va a coincidir con el valor que usted, profesor, usted, colega, ya tenga establecido con la institución y finalmente el pago se va a realizar al final del semestre de una sola vez con esta nomenclatura. ¿Ok? Bien. Por último, acá estamos quienes estamos trabajando para usted y para los estudiantes del PAEDIS, la profesora Marcela Díaz, quien les habla, y finalmente el jefe de la UAP, profesor Ronald Maldonado. Ahí tiene nuestros correos, tiene nuestros datos, usted puede acercarse a cualquiera de nosotros tres para resolver cualquier duda, especialmente para poder ayudarle a trabajar en esas barreras para el aprendizaje. Espero que esto haya sido útil y quedo atenta a cualquiera de sus consultas. Muchas gracias.